La Pascua es una de las celebraciones más antiguas de la humanidad, transmitida de generación en generación durante miles de años. Pero ¿cuántos comprenden realmente su verdadero origen y significado? Esta fiesta es a menudo malinterpretada e incluso distorsionada, incluso por los cristianos que no reconocen plenamente su propósito dentro del plan divino. La Pascua está profundamente ligada a las promesas de Dios y a la liberación de un pueblo. Para comprenderlo en su totalidad es imprescindible recorrer los acontecimientos que se desarrollaron desde los tiempos de los patriarcas de Israel y la esclavitud en Egipto hasta la crucifixión de Jesús, ocurrida hace unos 2000 años en las afueras de Jerusalén, acontecimiento que transformó la historia de la humanidad. En este video, tendrás la oportunidad de explorar la verdadera historia de la Pascua, entendiendo su origen, su significado histórico y espiritual para el pueblo judío y su fuerte conexión con la fe cristiana, que se basa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Antes de continuar, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y seguir más contenido como este. Podemos comenzar destacando que la Pascua es una celebración judía instituida por Moisés, obedeciendo una orden directa de Dios. La primera Pascua se celebró en el mes de Abib, que más tarde, tras el exilio en Babilonia, pasó a llamarse Nisán. Este periodo corresponde a los meses de marzo y abril del calendario actual. Sin embargo, los orígenes de la Pascua se remontan aún más atrás. Unos 500 años antes de su establecimiento en Egipto, Dios reveló a Abraham el futuro de su descendencia, anunciando el camino que seguiría su pueblo. Dios le reveló a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en una tierra lejana, donde enfrentarían esclavitud y opresión durante 400 años. Sin embargo, también prometió que traería juicio sobre la nación que lo sometería y aseguraría la liberación de su pueblo. Con el paso del tiempo, José, bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo a los mercaderes ismaelitas, siendo llevado a Egipto. Allí, tras enfrentar varios juicios, acabó convirtiéndose en gobernador, desempeñando un papel fundamental en la gestión de los recursos durante un periodo de extrema hambruna. Esta crisis hizo que la familia de Jacob buscara refugio en Egipto, donde encontraron sustento y protección. Durante algún tiempo, los israelitas vivieron con dignidad en aquella tierra. Sin embargo, con la muerte de José y su generación, un nuevo faraón llegó al poder, sin importarle en absoluto la historia de José. Este gobernante esclavizó al pueblo de Israel, infligiéndole un gran sufrimiento. Después de 4 siglos de opresión, Dios levantó a Moisés como líder para liberar a los israelitas. Este proceso implicó 10 plagas enviadas contra Egipto, la última de las cuales fue la más devastadora, la muerte de todos los primogénitos egipcios, acontecimiento que marcó el inicio de la liberación del pueblo de Israel. El acontecimiento que dio origen a la celebración de la Pascua está descrito en la Biblia, cuando Dios anunció la última plaga sobre Egipto e instruyó a Moisés sobre cómo debían prepararse los israelitas. El Señor ordenó a cada familia sacrificar un cordero macho sin defecto el día 14 del mes de Abib y aplicar la sangre a los postes y jambas de las puertas de sus casas. Además, debían asar la carne del cordero y consumirla junto con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Pero cuál era el significado de estos elementos? El pan sin levadura simbolizaba la urgencia de la salida de Egipto, ya que no había tiempo para que la masa leudara. Las hierbas amargas representaban el sufrimiento y la opresión que enfrentaban los israelitas durante la esclavitud. Dios también determinó que debían comer esta comida rápidamente, con sus ropas preparadas para el viaje, sandalias en sus pies y bastón en sus manos, porque esa misma noche el Señor pasaría por Egipto. Como está registrado en la Biblia, cuando el juicio divino golpeó a la nación egipcia, todos los primogénitos, tanto humanos como animales, murieron. Este acontecimiento no solo selló la liberación del pueblo de Israel, sino que también demostró la derrota completa de los dioses de Egipto. El significado de la Pascua judía se explica claramente en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y 27. En este pasaje, Dios instruye a los israelitas sobre cómo debían responder cuando sus hijos les preguntaran sobre el significado de este ritual. Este es el sacrificio de la Pascua para el Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, derribando a los egipcios y salvando a nuestras familias. Ante esta revelación, el pueblo se postró en adoración. En hebreo, la palabra Pascua tiene el significado de pasar por encima, derivado de un verbo que puede significar saltar o pasar por encima. Así,
Cuando Dios ejecutó su juicio contra Egipto, las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre del Cordero fueron perdonadas. Este acto simboliza la misericordia divina, pues Dios apartó su juicio de aquellos que y obedecieron sus instrucciones, asegurando su protección y salvación. ¿Cómo se celebraba la Pascua a lo largo de la historia del pueblo hebreo? Moisés estableció esta celebración como un evento anual, convirtiéndola en la fiesta más antigua de la tradición judía. Según las instrucciones contenidas en el Pentateuco, especialmente en Éxodo 12, Levítico 23 y Deuteronomio 16, los judíos debían seguir reglas específicas para realizar este rito. Al igual que la primera celebración en Egipto, la Pascua debía celebrarse al anochecer del día 14 del primer mes, seguido de 7 días conocidos como la fiesta de los panes sin levadura. El cordero a sacrificar debía ser macho, sin defecto y de hasta 1 año de edad. Cada familia separaba el animal el día 10 del mes y lo conservaba hasta el día 14, cuando debía ser sacrificado. La carne de cordero se asaba entera y se consumía rápidamente, acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Durante la comida, se esperaba que los israelitas estuvieran vestidos para el viaje, con sus sandalias puestas y un bastón en la mano, simbolizando su prisa por salir de Egipto. Ningún hueso del cordero debe romperse, y cualquier sobrante debe quemarse, sin reutilizarse al día siguiente. Además, era responsabilidad del jefe de familia explicar el significado del ritual a sus hijos, garantizando así que la tradición se transmitiera a las generaciones futuras. Durante el periodo en que los israelitas vagaron por el desierto, no se celebraba la Pascua. Solo después de establecerse en Gilgal, bajo el liderazgo de Josué, reanudaron esta tradición. A lo largo del Antiguo Testamento, varios pasajes hacen referencia a la celebración de la Pascua, hasta que en tiempos de Jesús esta fiesta siguió celebrándose. En el Nuevo Testamento se relata que los padres de Jesús lo llevaban anualmente a Jerusalén para participar en la Pascua. El Evangelio de Juan, por ejemplo, menciona al menos 4 ocasiones en que la Pascua aparece en el ministerio de Cristo. En aquella época se sacrificaban corderos en el templo y los sacerdotes vertían su sangre sobre el altar. La cena de Pascua podía celebrarse en cualquier casa de la ciudad, y era común que familias y grupos se reunieran para la celebración, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos en el aposento alto, formando una especie de unidad familiar para el ritual. Se estima que entre 60.000 y 180.000 judíos viajaron a Jerusalén para participar en la Pascua, la mayoría de los cuales eran judíos diaspóricos que provenían de diversas regiones del Imperio Romano. Aunque a los gentiles no se les permitía participar, los prosélitos, conversos al judaísmo que seguían los requisitos de la ley mosaica, eran aceptados en la celebración. Algunos eruditos estiman que en los tiempos del Nuevo Testamento se sacrificaban aproximadamente 250.000 corderos durante la celebración de la Pascua judía. Este proceso requería el trabajo de cientos de sacerdotes, ya que todos los sacrificios debían realizarse antes del atardecer del 14 de Nisán. La cantidad de sangre derramada fue impresionante, hasta el punto que los historiadores refieren que durante varios días las aguas del arroyo cercano al Templo de Jerusalén se tiñeron de rojo. Esta escena sirvió como un vívido recordatorio del costo del pecado y la necesidad de expiación. Con la destrucción de Jerusalén y del Templo en el año 70 después de Cristo, la Pascua judía comenzó a celebrarse de forma más íntima, dentro del ámbito familiar, similar a lo que ocurrió en el Éxodo, ya que los rituales sacrificiales ya no podían realizarse en el templo. Sin embargo, toda la sangre derramada a lo largo de las generaciones apuntaba a un sacrificio mayor y definitivo, el de Jesucristo. El Cordero Pascual sirvió solo como símbolo temporal de la redención que Dios proveería para la humanidad. Es en este punto cuando la Pascua adquiere un significado más profundo para los cristianos, ya que representa el sacrificio perfecto de Cristo, capaz de traer verdadera expiación por los pecados. El profeta Isaías, en su libro, capítulo 53, versículo 7, anunció que el Mesías sería llevado al sacrificio como un cordero llevado al matadero. Juan el Bautista, refiriéndose a Jesús, declaró que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue traicionado, arrestado y crucificado durante la celebración de la Pascua en Jerusalén. Al igual que el Cordero Pascual, que debía ser sin defecto, en el sacrificio de Cristo no se quebró ninguno de sus huesos, cumpliéndose así la profecía del Salmo 34, versículo 20. Aunque existe debate sobre el día exacto de la crucifixión,
y algunos sugieren que fue miércoles o jueves. La tradición cristiana más aceptada sostiene que ocurrió un viernes. La noche anterior, Jesús y sus discípulos habían asistido a la cena de Pascua en Jerusalén. Lo que muchos no se dan cuenta es que esta fue la última cena de Pascua dentro del contexto del Antiguo Pacto. A partir de ese momento ya no sería necesario sacrificar un cordero, asarlo y consumirlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Esto es porque Cristo, el verdadero Cordero de Dios, se ofreció como sacrificio perfecto y definitivo. Su entrega fue suficiente para satisfacer la justicia divina, eliminando la necesidad de cualquier sacrificio adicional y proporcionando redención a la humanidad. Jesús instituyó el pan y el vino como símbolos para ser recordados hasta el día de su regreso. Así, al partir el pan, recordamos su cuerpo entregado por nosotros, y al tomar la copa, recordamos la sangre derramada para la remisión de los pecados. De esta manera, la última celebración de la Pascua según la tradición judía dio paso a la primera cena del Señor. Es interesante notar que la Pascua siempre ha tenido un carácter profético, apuntando hacia el futuro, como presagio de la redención venidera. Por otra parte, la Cena del Señor mira al pasado, recordando la promesa cumplida mediante el sacrificio de Cristo. Al mismo tiempo, también lleva un mensaje de esperanza, esperando el día en que todas las cosas se cumplirán con el regreso de Jesús. En la última cena, Cristo compartió este momento con sus 12 discípulos y prometió que en el futuro volvería a celebrar, pero ahora con todos los redimidos en la gloria celestial. Ante esto, surge una pregunta común: ¿deben los cristianos celebrar la Pascua? Como ya hemos explicado, la Pascua era una fiesta judía que simbolizaba el sacrificio que realizaría el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino al mundo y cumplió esta profecía, dio pleno sentido a lo que representaba la Pascua. El acontecimiento que una vez fue solo una sombra se convirtió en realidad en Cristo. El autor de Hebreos enfatiza esta verdad en su epístola, mostrando que Jesús es el cumplimiento perfecto de la Pascua. Asimismo, el apóstol Pablo refuerza esta idea en su primera carta a los Corintios, 5:7, afirmando claramente que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que fue ofrecido en sacrificio por nosotros. Los cristianos no limitan la celebración de la redención al periodo entre marzo y abril, como en la Pascua judía. En cambio, participan regularmente en la Cena del Señor durante todo el año, recordando el sacrificio de Cristo en el Calvario. Fue allí donde se derramó su sangre, cumpliendo la justicia divina y asegurando que su pueblo no sería condenado eternamente. Si alguien preguntara cuál es el verdadero significado de la Pascua para los cristianos, la respuesta sería clara: es la certeza de que, mediante la obra redentora de Jesús en la cruz, la ira de Dios no ha llegado a nosotros. Así como la sangre del Cordero en los postes de la puerta protegió a los israelitas en Egipto, la sangre de Cristo testifica que hemos sido justificados ante Dios. Por eso, en un sentido más profundo, los cristianos no celebran la Pascua a la manera tradicional, sino que celebran la Cena del Señor como recuerdo de este sacrificio perfecto. Otra pregunta común está relacionada con el origen de los símbolos modernos de Pascua, como los conejos, los huevos y los chocolates. Estos elementos fueron introducidos mucho más tarde y no tienen conexión con la Pascua bíblica o la cena instituida por Jesús. Algunas personas argumentan que los huevos representan la renovación de la vida y que el conejo simboliza la fertilidad. Sin embargo, el chocolate, además de no tener ninguna conexión espiritual, se ha convertido en un elemento comercialmente atractivo. En cualquier caso, estas costumbres no forman parte del sentido original de la Pascua ni de la tradición cristiana basada en la Escritura. Es lamentable que en muchas iglesias se incorporen símbolos populares como huevos y conejos de chocolate incluso en celebraciones especiales de Pascua. Personalmente, no estoy de acuerdo con esta práctica. Por otro lado, también hay cristianos que, en un intento de evitar tales costumbres, terminan adhiriéndose a las tradiciones judías, recreando rituales como el consumo de cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas durante este periodo. Sin embargo, este enfoque también es erróneo. Ambas posiciones reflejan un sincretismo religioso que se aleja del verdadero significado de la Pascua cristiana. Mientras algunos siguen tradiciones meramente comerciales, otros tratan de revivir prácticas que pertenecían al antiguo pacto y que ya se cumplieron plenamente en Cristo. Aunque la Pascua no es una celebración sagrada para los cristianos, es importante actuar con discernimiento y sabiduría. En lugar de dejarnos llevar por rituales innecesarios,
Deberíamos aprovechar esta ocasión en la que muchas familias se reúnen para compartir el verdadero mensaje de la Pascua. Desde sus orígenes en el Antiguo Testamento hasta su consumación en la cruz, la Pascua señala a Jesús, el Cordero de Dios, que nos ha liberado del pecado. Además, podemos encontrar consuelo en la promesa de que un día experimentaremos el cumplimiento máximo de la redención en el nuevo cielo y la nueva tierra. Allí estaremos libres de toda imperfección y gozaremos de plena comunión con nuestro Redentor. Ahora, deja tu comentario. ¿Ya conocías la verdadera historia de la Pascua? Comparte este video con alguien que aún no conozca el verdadero significado de esta celebración y suscríbete al canal.